Saludos amigos, bienvenidos nuevamente al debate de la semana. Hoy les tengo un tema sumamente interesante que ha sido objeto de una controversia, aunque aparentemente no se conocen a fondo los detalles de ese proyecto. Se trata de un proyecto de ley enviado ya al Congreso para unificar los servicios de inteligencia de la República Dominicana. Y tengo a tres expertos conmigo esta noche. Tengo a la licenciada Carolina Ramírez, quien es una experta en seguridad, al almirante retirado Cifrido Pared Pérez, varias veces director del Departamento Nacional de Inteligencia, y al general retirado de la Policía Nacional, Damián Arias Matos. Buenas noches, gracias por aceptar nuestra invitación. Buenas noches. ¿Qué se persigue con ese proyecto de ley y por qué parece ser tan importante en estos momentos en que vive la República? ¿Usted? Bueno, realmente entendemos, este es un proyecto de ley que viene trabajándose desde hace varios años, en virtud de que, como ustedes saben, en el año 2010 fue la primera vez que en la Constitución Dominicana se establecía lo que es la responsabilidad del Estado Dominicano en los aspectos de seguridad y defensa. Yo siempre he dicho que antes de esa Constitución, ninguna de las anteriores, en todos los países del mundo, un paréntesis, en todos los países del mundo, el primer capítulo de la Constitución habla de seguridad y defensa. La soberanía nacional, la seguridad. Aquí nunca se trataba ese tema. De hecho, la Constitución anterior a la del 2010, no, la palabra seguridad ni siquiera por accidente aparece. Y la palabra defensa solamente cuando se refería a las Fuerzas Armadas para defender la soberanía nacional, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que en el 2010 fue la primera vez que hubo un capítulo dedicado específicamente para la seguridad y la defensa. En virtud de ello también, en el año 2013 se modificó la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas. También se esperaba, no se ha logrado todavía, que se aprobara la Ley de Seguridad y Defensa en el Congreso, que creo que hay un anteproyecto depositado hace un tiempo, y también un anteproyecto de ley que crea el Sistema Nacional de Inteligencia. ¿Qué sucede? Que en virtud de ello, como ustedes saben, la ley del DNI, la actual, del año 78, de julio del 78, establecía que el DNI era una institución para inteligencia, pero que dependía de las Fuerzas Armadas, que fue una situación que se dio en la transición del gobierno de Balaguer al gobierno de Guzmán. Pero continuó siendo dependiendo del Poder Ejecutivo. Entonces, al salir la Constitución del 2010 y plantear estos patrones de seguridad y defensa y modificarse la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas en el año 2013, entonces que separó el DNI de las Fuerzas Armadas, entonces ya era imperativo que se modificara la ley y que se ampliara el espectro del departamento o de la dirección, que se llamaría, en tal caso que se apruebe, la nueva institución, porque el DNI de hoy es totalmente diferente al DNI del año 78. Y yo puedo decir, como he estado en 3 ocasiones, cuando yo llegué al DNI en el año 96, era totalmente diferente al DNI 78. Pero cuando volví en el 2006, era totalmente diferente al del 96. Cuando llegué en el 2014, era totalmente diferente al del 2006. O sea, que ha ido cambiando porque República Dominicana no es la misma. Claro. Ahora, ¿bajo qué dependencia estará el departamento? ¿Es correcto que esté fuera de la jurisdicción de las Fuerzas Armadas? Totalmente. El DNI es una institución de inteligencia estratégica, de inteligencia política, de inteligencia general. Es la sombrilla de inteligencia que cubre todo el país. ¿Pero va a preservar el nombre o no? Se le va a cambiar, tiene la misma sigla. Se llama Departamento Nacional de Investigaciones, se llamaría Dirección Nacional de Inteligencia. Bien, bueno, el nombre, ¿qué importa un nombre? Si la que llamo Rosa será bajo otro nombre, Dulce Aroma, tendrá bajo otro nombre, Dulce Aroma. Sí, ¿no? lo que pasa es que ya el mismo DNI actual tiene diferentes departamentos ya. Entonces no se entiende que un departamento tenga varios departamentos dentro de... Entonces la medida tiende a modernizar los sistemas de inteligencia. Claro, por supuesto, y a cumplir ese mandato constitucional. O sea, desde el año 2010, como bien decía el almirante, el artículo 261 de la Constitución de la República establece que el Sistema Nacional de Inteligencia deberá ser regido por ley.
Y como sabemos, a principios de año ya salió el decreto que, ¿verdad?, establece el reglamento mediante el cual se rige el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, que tuvo una participación importantísima en esta semana a propósito de lo que sucedió en Haití. Entonces, entre los mandatos que se le da al Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, se le da un año para que encamine todas esas acciones legislativas que bien comentaba el almirante, que están pendientes en el Congreso, como por ejemplo la Ley Orgánica de Seguridad y Defensa Nacional, el proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana que ya perimió, el de Seguridad Privada y otros tantos. Y uno de ellos, que ha perimido tristemente varias veces, es precisamente este proyecto de ley que crea el Sistema Nacional de Inteligencia, en el cual, como bien lo plantea el proyecto, este Departamento Nacional de Investigaciones ahora pasa a cumplir su rol de coordinador del sistema, de dictar y ser el ente, ¿verdad?, que canaliza pues la política, la directriz que se pauta en ese tema. Lo que no conocemos las interioridades de los servicios de inteligencia. Tengo entendido que no va a ser un organismo, como usted dijo, almirante, dependiente de las Fuerzas Armadas, sino del Poder Ejecutivo, ¿no? Pero va a estar integrados por todos los departamentos de inteligencia, o van a pasar a formar parte de ese organismo todos los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas y de la Policía. ¿Tengo entendido eso también? No, parece que hay una confusión en eso, porque lo que pasa es que el DNI coordina, y de hecho, en el ejercicio, es un coordinador. De hecho, mensualmente se hace una reunión y se coordinan todos los asuntos de inteligencia a nivel nacional con todos los departamentos, ya sea A2, G2, M2, J2. Entonces, ninguno de esos departamentos de la Fuerza Armada va a desaparecer. No, claro que no, claro que no. Porque doctrinalmente, o sea, si desaparecen las Fuerzas Armadas, porque es que el J2 o el G2 del Ejército es el organismo de inteligencia del Estado Mayor del Ejército de República Dominicana. ¿Qué parará o qué suerte correrá el Departamento de Inteligencia de la Policía? La inteligencia de la hay policía. dos observaciones, una práctica y una doctrinal que yo tengo, con un enfoque jurídico. La Dirección de Inteligencia o DINTEL de la Policía Nacional va a seguir funcionando, que es el antiguo servicio secreto que había. Todas las ramas, las armas de las Fuerzas Armadas siguen con sus agencias, con sus dependencias, con sus departamentos de inteligencia. Pero, para mí, lo que yo he observado leyendo el proyecto es que el ánimo del legislador ahí es centralizar. El que ha trabajado en inteligencia sabe que en inteligencia no hay amigos. La inteligencia no se comparte porque la inteligencia es información y por vía de consecuencia es poder. Entonces, da mucho trabajo poner bajo un solo paraguas a todas las agencias de inteligencia. Ahora, un dato importante es que este proyecto de ley retorna, dice al presidente, debería decir a la presidencia de la República, el departamento que mediante una ley del 28 de julio del 78 lo pasan a las Fuerzas Armadas. Eso fue una jugada política, pienso yo, como decía mi almirante, para en el momento de la transición del mando en el 78 de Balaguer a Antonio Guzmán. Parecería que usted no ve con simpatía ese proyecto, ¿no? No, lo veo con simpatía, pero como todo, es un sentido crítico el verlo. Más que, fíjese que mantiene las 3 letras DNI. Incluso, yo estuve de visita cuando el almirante, en la tercera vez que estaba, y estaba departiendo con un coronel que fue mi alumno en Altos Estudios. Y le dije, ¿por qué no elaboramos algo? Y me le ofrecí un proyecto o algo para convertirlo en una dirección. Porque es un departamento. Se queda muy chiquito, aunque tenga jurisdicción nacional. Entonces, el proyecto de ley tiene algunas deficiencias de forma que se pueden corregir fácilmente, porque es una redacción que no necesariamente tiene que ser perfecta. El ánimo que yo veo más importante es poner la casa en orden, poner la inteligencia, algo tan fundamental, ponerlo en orden. Yo hallé 3 artículos que tienen más trascendencia, comenzando por el número 20, que es el que establece la obligatoriedad de servir información a esa dirección
Nacional de Inteligencia. Eso ha traído muchas especulaciones. Entonces eso lo va a manejar necesariamente la justicia, porque eso no va a ser un supraministerio que pueda impartir justicia. Sin embargo, no veo, o no la vi en ningún lugar, y ahí habría, yo hallé dos posibles colisiones. Una, cuando habla de hacer inteligencia territorial interna, pero también internacional. Hay que ver que ahí pasamos ya a las relaciones internacionales entre los estados. Y el otro que vi es que no hallé la palabra Procuraduría General de la República en cuanto a si el DNI, mi almirante puede corregirme, estuvo diciendo antes de entrar a estudio, de que sí menciona esa colaboración que el DNI estaría obligado cuando le sea requerida por una investigación de algún proceso que esté llevando la justicia. Cuando se filtró en los medios de comunicación y en las redes la existencia de ese proyecto de ley, hubo mucha expectación con relación a que supuestamente los ciudadanos y las instituciones públicas y los funcionarios estaban obligados por ley y por Artículo la misma 20. Sí, por ley a ofrecer declaraciones o información al departamento o a la dirección nueva cuando ésta se la solicitara, y que la negativa podría tener sanciones. Sanciones. Penalidades. Eso ha sido interpretado como una medida draconiana, porque prácticamente violaría los derechos de la gente. El debido proceso. El debido proceso. Y además tiene que surgir en el Código Penal como un ilícito penal debidamente tipificado para entonces exigir su cumplimiento. Ahora, el problema que yo veo en una situación de guerra, por ejemplo, Dios nos libre, ¿no? Es una situación de excepción. De excepción, por ejemplo. De crisis. Hay veces que cierta información es obligatoria ofrecerla, ¿no? Por razones de seguridad. Pero con ese concepto se pueden cometer muchos abusos y violaciones a los derechos humanos. Pero yo creo que ha habido algo de confusión, porque yo estuve verificando y en las dos leyes anteriores, la que se derogó en el 78 y la que está vigente, establece que es solo para asuntos vinculados a seguridad nacional. Y en este caso lo especifica. También se establece. Sí, pero es un concepto muy amplio. Bueno, de hecho, una de mis preocupaciones era precisamente eso. Sin embargo, en el primer considerando de este proyecto de ley, se recoge la definición de seguridad nacional que ha adoptado la República Dominicana en el decreto mediante el cual se establece el reglamento del Consejo de Seguridad. Ese proyecto de ley, ¿hay algún modelo exterior que sirvió de borrador precedentes? De precedentes. Bueno, seguro se buscó información. Puede ser, pero yo recuerdo que en mi gestión, que hace 3 años, se comenzó a trabajar esa parte, porque había que adecuar el departamento a lo que, como dijo hace un momento Carolina, lo que era la Constitución del 2010. Se comenzó a trabajar y no fue pendiente de que cada país tiene su organismo de inteligencia, aunque son doctrinalmente son parecidos, pero cada país tiene sus características. ¿Y la doctrina de esa dirección? Eso es un factor importante a tomar en cuenta. Sí, claro. Para República Dominicana es totalmente diferente a lo que sería Chile. Por ejemplo, en el caso nuestro, las preocupaciones de los gobiernos actualmente es, más que todo, o más que nada, es el hecho de saber cuáles son las amenazas y riesgos que tiene usted para poder lograr los objetivos nacionales. República Dominicana es totalmente diferente a Chile y a Uruguay. Claro. Y eso hay que tomarlo en cuenta. Ahora, algo que mucha gente le preocupa, por ejemplo, esa dirección va a estar integrada por servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas y de la policía, ¿no? Va a aglutinar. Y civiles. Hay agentes. Sí, y agentes, bueno, van a ser aglutinadas. Es decir, cualquiera, por ejemplo, un oficial mayor de inteligencia, del Ejército o de la Marina, digo, de la Armada. De la Armada. O de la Policía, presta servicio o forma parte de la dirección nueva, ¿no? Su superior será su jefe en el cuerpo al cual pertenece o en la dirección. El inmediato en la dirección. Claro. Ese será. Sí. Y de Y a hecho, ese responderá. Sí. Sí, claro. Pero seguirá siendo oficial
de la dependencia a la que pertenece. Claro. Exacto, eso no cambia. Eso no tiene ninguna complicación. Y seguirá cumpliendo sus años para ascenso, para retiro, todo seguirá igual. y será compensado salarialmente por la institución a la que pertenece. Sí, claro, no. El oficial recibe su sueldo como oficial activo de la institución a la que pertenece, pero también en este caso, si pertenece al DNI, recibe un salario por el DNI también. ¿Y no podría crear eso un conflicto de autoridad? ¿En qué sentido, señor? No lo ha creado históricamente. No, ya ha sido así siempre. Bueno, pero lo que yo digo es, por ejemplo, un oficial de inteligencia de la Armada comete y es además un oficial de inteligencia de la dirección, muy importante, pero comete una falla y lo ponen a un servicio en la Armada cuando lo están necesitando en la dirección. Ese tipo de cosas. No, es que no puede hacerlo, porque recordemos que cuando el director del DNI está asignado a claro, y lo solicita a través del ministerio, y el ministerio lo avala con un memorándum para poder tener esa cobertura en el departamento. Incluso en este proyecto de ley establece que un oficial o un agente, no importa, ya sea de la policía o de cualquiera de las instituciones armadas, responderá en lo inmediato al director de esta Dirección Nacional de Inteligencia, e incluso su institución original no puede tomar decisión de relevarlo del servicio o incluso someterlo a alguna sanción disciplinaria sin conversarlo o comunicárselo al director en vista de su experiencia, inteligencia. ¿Cuáles serían las prioridades en materia de inteligencia en este momento en la República Dominicana? Como consecuencia, por ejemplo, un caso coyuntural, el asesinato del presidente de Haití, que es un país con el que compartimos una frontera, y todos sabemos que esa es una frontera muy porosa, que es una frontera muy vulnerable, y que en cierto sentido tenemos un gran problema de inmigración masiva, ilegal. Es decir, en este momento, ¿cuál sería la prioridad de una dirección inteligente de inteligencia? Bueno, inmediatamente todos los esfuerzos se señalan a Haití, desde Puerto Príncipe y todo lo que sería la región fronteriza. Hay esfuerzos de inteligencia para poder alimentar no solamente al presidente de la República en este caso, sino también a las mismas Fuerzas Armadas para que pueda reorientar su esfuerzo en los diferentes puntos fronterizos. Y la toma de decisiones. Inteligencia es vital. Sí, la es vital. Por eso cuando habla el proyecto o el anteproyecto también de cuestiones internacionales, hay que tomar en cuenta que el departamento tiene agentes en todos los países donde hay ciudadanos dominicanos. Claro, y en las embajadas, escrito a las embajadas. Ahora, los servicios de inteligencia de la República Dominicana fijan a las personas. Se intervienen los teléfonos, se ausculta a las personas, se le persigue, no en el sentido físico, sino se sigue en su comportamiento. Como un seguimiento. Un seguimiento a esa persona. Eso es normal en la inteligencia. Mire, no, lo que pasa el almirante sonríe. Sí, lo que pasa es que en República Dominicana ha habido siempre si se quiere, una preocupación por el hecho del alto índice que se supone existe en la intervención telefónica. No es tal. Y de hecho, la misma ley obliga a que cada caso que sea llevado a cabo para intervenir un teléfono tiene que estar autorizado por un juez. Por eso el departamento tiene diferentes fiscales que se encargan de solicitar a un magistrado con un caso determinado, para ese caso, la intervención de un teléfono y dar un tiempo limitado. Yo recuerdo que hace un tiempo, hace apenas 1 o 2 años o 3 años, hubo un periódico que hablaba de 30.000 intervenciones telefónicas, pero se refería, como tú lees el texto, era por varios años y solamente las solicitudes. De eso, a lo mejor un 20% se aprobaba, pero aparte de eso también eran intervenciones por una semana, por 10 días, 15 días. No es permanente. No es permanente, porque costo, señores, hay que entender lo que es la logística de la intervención de 100 teléfonos. 100 teléfonos es un costo altísimo. Pero hay personas privadas que están en esas actividades, evidentemente. No, por lo menos en el departamento, no, hasta donde yo sé, no sé si ahora o en otro tiempo. Recuerden que el parteaguas histórico del DNI fue usted que lo encabezó. Sí, no, y que otra cosa, también la tecnología ha sacado del juego a muchos personajes. Bueno, hay que poner, cuando uno va a hablar en privado, hay que poner el teléfono en modo de avión, ¿no? Sí, pero no, es que la tecnología también ha sacado mucha gente, porque es que para poder intervenir un teléfono ahora, sí, claro, esos teléfonos inteligentes,
el equipo es muy costoso. Y por ejemplo, al DNI le cuesta mucho dinero tener ese equipo allí. Y no solamente tenerlo, porque el costo inicial no es tan importante, es el costo anual de actualizarlo. Las licencias, Ahora, las cosas han cambiado mucho. Yo recuerdo que en un periodo, Balaguer, presidente de la República, solía yo recibir muy temprano en la mañana la llamada de mi amigo el padre Robles Toledano, sí, para leerme algo. Yo le decía, padre, muy temprano para que usted me dé esa información. Perretón. Sí, y Perretón. Sí, él me decía, no te preocupes, Miguel, que esta conversación la van a pasar en limpio en noviembre. Tenemos que hacer una pausa, regresamos después de ella. Continúen con el debate de la semana. ¿Has escuchado hablar de Anchor? Es la forma más fácil para tú hacer tus podcasts. Ya te voy a explicar. ¿Por qué? Tiene 3 puntos principales. Primero, es totalmente gratis. Lo segundo es que sus herramientas de creación te permiten grabar tu podcast desde tu celular o incluso desde tu computador. Pero lo mejor es que Anchor tiene la posibilidad de distribuir tu podcast por ti en todas las plataformas que estén disponibles, tales como Spotify, Apple Podcasts y muchísimos más. Así que si quieres llegar a una audiencia grande, te recomiendo que utilices Anchor. Bien, estamos de regreso en el debate de la semana. En esta oportunidad estamos conversando sobre la existencia de un proyecto de ley que tiende o propone la unificación de todos los servicios de inteligencia de la República Dominicana en un solo organismo dependiente de la Presidencia de la República, es decir, del Poder Ejecutivo. Y que he estado conversando en la primera parte del programa y seguiré por todo el programa con 3 expertos en seguridad, la licenciada Carolina Ramírez, el almirante retirado Cifrido Párez Pérez y el general retirado de la Policía Nacional, Damián Arias Matos. Bueno, la verdad es que los servicios de inteligencia son vitales para la supervivencia de un país, ¿no? Especialmente cuando esos países que hacen frontera con otras naciones, porque normalmente los temas fronterizos son temas conflictivos, ¿no? Siempre hay, incluso nosotros que solamente hacemos frontera con un país, tenemos de tiempos ancestrales, desde la misma fundación de la República y la fundación de la otra república vecina, tenemos conflictos que todavía no han sido resueltos. Los servicios de inteligencia modernizados pueden contribuir realmente a la solución de ese tipo de problemas. Valioso. Claro que sí. E incluso es inevitable la toma de decisiones sin la consulta de inteligencia. La inteligencia, eso es conocimiento. Sin eso no se pueden tomar decisiones porque usted iría a ciegas. Incluso, fíjese, los países las potencias principales tienen personal y equipos de inteligencia. Incluso me estaba hablando en estos días con alguien y le decía que los chinos son tan grandes en inteligencia que ni siquiera dicen que tienen agencia de inteligencia. Porque el MI6, por ejemplo, el Reino Unido, el Mossad, Israel, Estados Unidos tiene una comunidad de inteligencia, tiene 16 agencias, que las aglutinó el presidente Reagan en el 81, en una directiva que emitió. Pero sin inteligencia no hay toma de decisión, ni hay estrategia tampoco. Es decir, que el DNI de ahora y los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas por separado colaboran e intercambian información con los servicios de otras naciones. Sí, de hecho, sí. Bueno, uno de los aportes más significativos a República Dominicana lo tenemos a raíz del gobierno de Estados Unidos, de Colombia. Colombia ha sido el país que más ha ayudado a República Dominicana con respecto a la lucha contra el narcotráfico, por la experiencia que ellos han tenido respecto a esta situación. No, y han sido la primera víctima del narcotráfico. Exactamente. O sea que hay una colaboración y el DNI pertenece a varios organismos internacionales donde se hacen reuniones anuales en Centroamérica, en España, en Argentina. O sea que hay comunidad de inteligencia internacional, que hay no solamente comunicación, sino también pasos de informaciones que si lo hiciéramos a través de la diplomacia, duraríamos meses para recibirla. Los sucesos del 11 de septiembre dejaron la impresión de que los servicios de inteligencia de los Estados Unidos competían entre sí y que se ocultaban información. Esa es la realidad global. Claro, es natural que suceda.
Pero una de las cosas positivas es, por ejemplo, el surgimiento del Homeland Security, que entonces es este ente que viene a coordinar las directrices, pero... Y eso es lo que se va a ocurrir aquí, ¿no? Sí, pero es bueno No destacar... sería tanto un homeland, porque entonces estaría que estar el COE ahí dentro. Sí, pero hay un elemento importante, don Miguel, que destacar, y es que una cosa sería la Dirección Nacional de Inteligencia, que es el nuevo nombre que tendría lo que actualmente es el Departamento Nacional de Investigaciones, y otra cosa es el Sistema Nacional de Inteligencia, que como bien establece el proyecto de ley, está compuesto por todos los organismos, entes y entidades independientes entre sí, pero de manera coordinada, porque alguien tiene que organizar la casa. Y realmente sucede en la realidad, o sea, esa coordinación existe de una u otra manera, bien planteaba el almirante, de esas reuniones incluso periódicas que se establecen. General, usted mencionó que no sería igual que el Homeland de los Estados Unidos porque habría que incluir el COE. Claro, porque ¿por la qué el Homeland Security quiere decir como seguridad doméstica. Sí, la defensa de la patria. Claro que tiene un enfoque en el término terrorismo y esas cosas, porque de ahí es que surgen precisamente los sucesos de septiembre de 2001. Pero esta comunidad pretende inteligencia nada más, no manejar desastres, no manejo de desastres, que ahí caería el COE, que no es mi aspiración de que lo vayan a integrar ahí. Aunque el decreto que crea el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional establece que ante situaciones especiales ese tipo de entidades puede ser llamado de manera... Secreto reciente, el 8621. Así es. Evidentemente, en la actualidad, y siempre ha sido así, la inteligencia se estudia, ¿no? Y se requiere un adiestramiento y mucha conocimiento y unos perfiles. Exactamente. También. En la República Dominicana pasa igual. Sí. Claro, claro Sin que duda. sí. De hecho, el actual Departamento Nacional de Investigaciones tiene su escuela de inteligencia y como bien planteaba el almirante, estos organismos regionales e internacionales incluso tienen programas de beca y de capacitación y entrenamiento para el personal que trabaja los temas de inteligencia. Yo, bueno, en la gestión del almirante cuando fue ministro de Defensa, tuve la oportunidad, aparte de ir a estudiar al Colegio Interamericano de Defensa, yo fui a estudiar a Estados Unidos inteligencia de fuentes abiertas, por ejemplo, una especialización técnica solo de eso. Mire, es interesante hablar de esto porque la impresión que tiene, el concepto que tiene la mayoría de la gente común, de la inteligencia nacional, es que son organismos para fijar la vida de la gente y para ver si la gente está de acuerdo con un gobierno o está en desacuerdo con un gobierno. Pero realmente ustedes lo han enfocado de un punto de vista real y moderno, ¿no? De que es un instrumento necesario para la preservación incluso de los valores nacionales, ¿no? Vitales. Y de los Vitales. intereses Y de y los intereses. objetivos nacionales. Por ejemplo, algo muy sencillo y que muchas veces los medios de comunicación dicen en la radio, televisión, mira, para que el DNI le diga al presidente, pues, como siempre le informan todo lo que nosotros decimos aquí, entienden que se le va a informar al presidente como un chisme. No, pero el DNI monitorea todos los programas, radio, televisión. ¿Pero por qué? Porque ese monitoreo hace un compendio de todos los temas que se trataron y de ese compendio hace un extracto de inteligencia, se le lleva al presidente para que el presidente vea cuál es la preocupación. ¿Y eso es diario? Eso es diario. Wow. Al mediodía, ya el presidente a las 10 de la mañana, a las 10, 11 de la mañana, tiene ese análisis, no solamente el compendio, hay un análisis de media página que le dice el día de hoy tuvo la preocupación nacional estuvo orientada en estos temas, por tal razón, por tal razón. Y el presidente tiene esa información ya y puede dar respuesta ante cualquier inquietud que tenga la ciudadanía. Y consultar consultar en amplio. Y tomar decisiones. Evidentemente voy a tener que tener más cuidado con lo que diga. No, pero es interesante porque saber que de alguna manera, con un buen servicio de inteligencia, en una situación de crisis, los ciudadanos están mejor protegidos, ¿no? Pero Claro. una cosa, cuando hay un escándalo, que aparece algo y todos los organismos de inteligencia pagan la pena del escándalo público cuando se falla. Ahora, cuando hay éxito, que es la gran mayoría, nos tenemos que quedar callados, nadie se da cuenta. Pero se evitaron crisis por informe de inteligencia que lleva el DNI. Bueno, o cualquier organismo de inteligencia. Eso ocurría o ocurre también con la policía, ¿no? El servicio de inteligencia tiene que dotar de información adecuada al jefe de la policía, al director de la policía ahora, ¿no? Ese temor, perdón, con el proyecto,
puede ser algún resabio de la Guerra Fría y en nosotros, específicamente en el fantasma de Trujillo, que parece que no lo hemos superado todavía. Por ejemplo, el DNI lo crean en septiembre del 57, casi al final, durante el gobierno de Negro Trujillo. Y hubo varios directores como Figueroa Carrión, el Arturo R. Espaillat, que fue el primer egresado de de West Point. Yo tuve la oportunidad de entrevistar mucho a Figueroa Carrión para el libro Los últimos días de la era de Trujillo. Qué bueno. Era un hombre muy inteligente. Y estuvo como director o subdirector del DNI, nada menos que el teniente coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez, que lo designó el presidente Bosch. Pero como que no asumió, a la semana se fue de ahí. Bueno, no hubo mucho tiempo para hacer cosas en esos 7 meses, ¿no? Ese es el problema. Ahora, piensen ustedes que debido a la controversia que ha desatado, sin siquiera haberse publicado el texto original del proyecto, que va a ser difícil su aprobación en el Congreso. Yo entiendo que no. Yo entiendo que el Congreso, los diputados y senadores tienen que, si se quiere afinar, consultar y ver cualquier detalle que pueda ser motivo de preocupación y naturalmente ajustar la realidad de lo que se aspira con ese proyecto de ley. Yo quiero hacerle una pregunta muy personal, especialmente a los dos oficiales cuya presencia me honra aquí, honra este programa. Es decir, ¿usted se sentía mejor o se sentía mejor como ministro de Defensa que como director de inteligencia? Es decir, ¿usted es más marino que un agente de inteligencia, por llamarlo de esa manera? Sí, bueno, yo duré 12 años siendo director del departamento, en 3 periodos. Toda una vida. Duré 41 años también siendo oficial naval. O sea que nunca pensé, fíjese, nunca pensé en ese tipo de cuestionamientos y me sentía más marino al fin. Uno siempre, desde 15 años ingresé a la academia y eso no se borra nunca. Lo bueno de ser marino es que usted está acostumbrado a lidiar con una mar procelosa, ¿no? A veces. Y con vientos y mareas. ¿Y usted, general? La vida es dura. ¿Le gustaba ser más policía que civil ahora? Ahora. No me siento mejor ahora. Aunque amé esa carrera, serví 41 años también. Pero ahora uno le llega el momento de soltar las amarras. Pero usted puede ser un factor importante en la creación de ese nuevo sistema, por su experiencia, ¿no? Bueno, por eso decía el tema de la consulta. El tema de consultar, porque el problema es que tendemos a recelar o sospechar de lo que no conocemos. Yo tenía un pequeño recelo y yo tuve esa inquietud hace como 4 años o 5. Y cuando leo el proyecto completo, yo no le veo las mayores, y asumo que va a pasar, que va a ser aprobado. Yo también. Es importante, y de hecho va a traer consigo una actualización que era urgente en el departamento. Está en su momento. Está en su momento. Cuando hablamos de estamos en su momento, muchos proyectos importantísimos para el país, el presente y el futuro, han estado durmiendo un sueño eterno en los archivos del Congreso de la República. ¿No temen ustedes que ocurra lo mismo con este proyecto de ley? Si alrededor de él surge una controversia que crea confusión en la gente. No creo, yo creo que es un muy buen momento y que va a pasar porque hay la voluntad política y todos los sectores de una u otra manera pues están de acuerdo con la necesidad de que haya el instrumento jurídico. Y hay otras cosas que, por ejemplo, no teníamos y ya la estamos trabajando, como por ejemplo el libro blanco de defensa nacional, que desde hace un par de décadas, ¿cuántas veces se han hecho? Haití lo tiene hace mucho. Haití tiene el libro blanco de defensa. Sin embargo, ya se está trabajando el borrador. Hay 2 elementos que tiene este proyecto que es importante recoger y es que apoya el tema de la institucionalidad. Establece la figura del inspector general, establece también la creación del inspector general del DNI. Ese va a ser el rango. Evaluar. Ese va a ser el no, es una posición es una figura. Una figura que existe ahora, pero no está en la nomenclatura del departamento. Ni están descritas las funciones como en el proyecto. Claro. Tiene como 10 funciones específicas. Exacto. Entonces, este inspector general va a asegurarse de que el desempeño de los agentes al servicio de la institución cumpla con los principios éticos y morales, y aparte de eso, va a haber ahora un reglamento interno sobre el cual van a ser evaluados cada una de las acciones
que se implementen naturalmente Pero en la máxima autoridad será el director, ¿no? Totalmente. Sí, por supuesto. ¿Necesitará un rango militar o puede ser un civil? No necesariamente. No Por necesariamente. Dice que bueno, una de las razones por las cuales también se separó de las Fuerzas Armadas era que como pertenecía a las Fuerzas Armadas, era obligatorio ser o un oficial activo o retirado de las Fuerzas Armadas o de la policía. Exacto. Pero ya al separarlo puede ser un civil. Bien, si me lo permiten, tenemos que hacer una última pausa. Regresamos después de ella con la parte final del tema de esta noche. La unificación probable de todos los servicios de inteligencia de la República Dominicana. Regresamos después de la pausa. Bien, llegamos ya a la parte final del tema de esta noche. He estado conversando sobre la importancia de una unificación de los servicios de inteligencia de la República Dominicana como un elemento de seguridad básica nacional. Con la licenciada Carolina Ramírez, el almirante retirado Cifrido Párez Pérez y el mayor y el general retirado también, pero de la policía, Damián Arias Matos. Ustedes hablaban en el segmento anterior de que todavía no tenemos un libro blanco y sin embargo Haití lo tiene. ¿Qué significa cuando hablamos de inteligencia? ¿Qué significa tener un libro blanco y qué importancia tiene ese libro blanco? Un libro blanco es un documento de transparencia, se podría decir, y de confianza mutua. Se le dice blanco precisamente por eso. Viene de los white papers, de la cultura de Reino Unido. Y realmente es un documento que no necesariamente tiene que ser de defensa. Hay libro blanco de agricultura, de juventud, de lo que sea. De manejo de armas. Claro que sí. Un libro blanco es un documento mediante el cual se establece el alcance con relación a un tema que ha decidido el país o el gobierno, porque es un documento a término medio, que ha decidido con relación a ese tema, quiénes son los responsables, con qué recursos se va a atender ese tema y cuáles son los mecanismos para fiscalizarlo. En este caso, la República Dominicana, ¿verdad?, por mandato precisamente de ese decreto, el 8621, que mencionábamos hace un rato, el Poder Ejecutivo manda a que se redacte y se publique el libro blanco en este caso va a ser el libro blanco de defensa nacional de la República Dominicana. Hay otros países que han ido al espectro un poco más amplio y tienen un libro blanco de seguridad, defensa incluso desarrollo nacional. Pero un libro blanco entonces define la doctrina de un departamento. Por supuesto. Es un documento doctrinal. Sí. Uno de los factores por los cuales se le llama blanco es porque no contiene penalidades. Es como el ámbito de las constituciones. Las constituciones no dicen ninguna penalidad. Claro, eso ninguna sanción, las leyes. Exactamente. Sino con una fundamentación moral, si se quiere, para dibujar el Estado que ella misma soporta y formula. ¿A quién correspondería entonces la redacción y aprobación de ese libro blanco? Los libros blancos son un documento de consenso. Interno, yo entiendo eso, pero quiero decir... ¿A quiénes le compete? ¿A quién le compete redactar eso o concebir ese documento? Debe ser el resultado de la experiencia de todos los comisiones, tenemos escuelas. Sí, por supuesto. La Armada, el Ejército, la Fuerza Aérea, la Policía tienen altos estudios. Claro. Y naturalmente los centros de pensamiento también del sector civil, incluso también participan en estos procesos de redacción, las cancillerías, los ministerios de Relaciones Exteriores, porque luego que el gobierno, ¿verdad?, hace la publicación del libro blanco, entonces a través de Cancillería se deposita ante los demás organismos internacionales. Entonces uno puede consultar cuál es el libro, por ejemplo, en el libro de defensa de Chile, cuál es la política de defensa de Chile. Entonces no es un documento secreto, obviamente. No, todo lo contrario. Público, es de conocimiento público y es la primera vez que República Dominicana, esperamos ya que finalmente pueda tener la primera edición. Otra cosa, es un documento perfectible y se adapta en función también del interés y de la visión política del momento. Hay países como por ejemplo Estados Unidos, que en el caso de ellos se llama estrategia. Ellos tienen una estrategia de seguridad nacional o una estrategia de defensa nacional y cada 2 años o dependiendo la necesidad, dentro de su cuatrenio. Sí, dentro de su cuatrenio. Una fecha que el presidente decida, entonces publica su estrategia. Claro. En la imaginación popular, en el imaginario popular, cuando se habla de inteligencia, se cree que es un asunto que tiene que ver con persecución, que tiene que ver con los militares, que tiene que ver con la guerra, con los conflictos con otras naciones. Por ejemplo, en el caso por el que atravesamos, una crisis sanitaria, ¿no? La inteligencia pudo o puede desempeñar un papel importante en la lucha contra una pandemia, por ejemplo.
Claro que sí. Claro. Y debe. Claro, las estadísticas que se dan en cualquier población, con una alerta de inteligencia, puede ser el hecho de que, por ejemplo, en tal poblado, en tal sitio, ha aumentado vertiginosamente El contagio. el contagio por COVID por una razón específica. Entonces ya ese informe de inteligencia se le puede entregar a un presidente y él mandárselo al ministro de Salud Pública para que accionen allá en ese lugar. Obviamente el director general o el título que tenga, la máxima autoridad de ese organismo o esa dirección unificada de inteligencia, corresponde a su designación al jefe del Estado, ¿no? Porque es una dependencia. Pero ustedes hablaron de un inspector general. ¿A quién corresponde? ¿Eso tendría que ser también por decreto? No, el proyecto de ley establece que estas dos figuras importantes, tanto el inspector general como el contralor interno, son designados por este director nacional de inteligencia, que así es como se llamaría el cargo de esta figura, que sí debe ser designada por decreto y que tiene algunos requerimientos. Por ejemplo, mientras esté desempeñando esas funciones no puede tener doble nacionalidad, por ejemplo, no puede tener vinculación a un partido político o a grupos sindicales, no importa del área que sea. Otra cosa interesante que también recoge el proyecto de ley es que los agentes que presten servicio para el DNI deben ser dominicanos. ¿Y no pueden ser dominicanos por naturalización? En este caso plantea dominicano de origen, de nacimiento o de origen, o sea. Ahora, es importante relacionar el tema con otros asuntos que son de vital importancia, ¿no? Por ejemplo, ¿qué papel, y quiero insistir realmente, por ejemplo, en el caso de la utilidad de una vacuna, por ejemplo, estamos ahora hablando de que se necesitamos una tercera dosis de vacuna. Posiblemente si el país se involucró, estoy poniendo algo hipotético, ¿no? Si el país se involucró e invirtió una gran cantidad de dinero, por ejemplo, en una vacuna que quizás no era la más adecuada, quizás ahí una buena inteligencia puede ilustrar al gobierno en tomar una decisión acertada con relación a algo que parece tan distante de un tema de inteligencia como es una crisis sanitaria, ¿no? También ahí funcionaría un buen servicio de inteligencia, ¿no? En todo el haber institucional, la inteligencia aplica. Eso es indefectible. Hasta para uno gestionar la economía casera, tiene que ser inteligente. Para saber dónde están los especiales en los supermercados. Los recursos. Yo he dicho ¿Cómo se está gastando? He dicho en muchas ocasiones que por ejemplo, entonces no sería muy prudente poner una mujer como directora general, ¿no? Todo lo contrario, todo lo contrario. Nosotras generalmente hacemos un uso muy eficiente de todos los recursos. Por eso está usted aquí, licenciada. Incluyendo los de inteligencia. Por ejemplo, en el departamento, no sé ahora, pero había una oficina que se dedicaba simplemente a darle seguimiento a 5 rubros en el país, que son el arroz, el huevo, el pollo. O sea, esos de primera necesidad eran vitales darle seguimiento y cómo estaba la producción a nivel nacional. De tal manera que si el año que viene se visualizaba que iba a haber una disminución de la producción de arroz, ya eso era importante para el departamento. Claro. Ahora, para fines estadísticos o por simple curiosidad, ¿no? Porque no voy a hacer uso de esa información porque además es pública, se la estoy pidiendo públicamente. ¿Cuál ha sido en los últimos años el éxito más grande en materia de inteligencia? Y hablando de inteligencia, y quiero insistir en esta cofonía inteligente, no lo que el vulgo entiende por inteligencia. Que le dicen picochat. Exactamente. Yo creo que la importancia de la inteligencia radica precisamente cuando ni siquiera nos damos cuenta de que trabajó. Lo que dije hace un momento. Cuando hay una crisis no funcionó bien la inteligencia. O sea, la inteligencia es como la seguridad, que usted mientras menos la percibe, es más fuerte y es mejor. La inteligencia a nivel internacional nuestra, ¿hacia dónde debe estar dirigida? ¿Cuáles son los países que necesitamos estar mejor informados en lo que concierne a nosotros con relación a las relaciones con ese país? Haití es el principal foco de atención a los organismos de inteligencia. Después van ciudades, Nueva York, Madrid, donde hay muchos dominicanos. Comunidades dominicanas. Sí, pero Haití es lo primordial. Pero yo supongo que con relación a esas comunidades dominicanas en el exterior debe haber intercambio de información básica entre
inteligencia de ese país y la República Dominicana. No, pero en esos casos, nosotros lo que hacemos, bueno, no sé, el actual director me imagino que lo hará, es que hay oficiales de inteligencia que viven en la comunidad de dominicanos para orientar y pasar información. Eso lo llamaban caliesaje antes, ¿no? Sí, bueno, se pudiera interpretar como tal, pero es más bien pasar la información de inquietudes que hay en la población de ese conglomerado. Pero también hay intercambios de información con organismos de inteligencia de esos países locales, porque igualmente como aquí en República Dominicana hay una gran cantidad de españoles. O sea, nosotros teníamos muy buenas relaciones con el CNI de España. Entonces, por esa razón de que hay muchos españoles aquí, muchos dominicanos allá, había constantemente intercambio de informaciones. Ahora, una inteligencia mal diseñada y mal ejecutada puede ser perjudicial. Por ejemplo, ustedes, los bostonianos, el equipo sufrieron las consecuencias de espiar las señales de otro equipo, ¿no? No fue Boston. Eso no lo hacen los Yankees. No, eso no fue Boston, fue Houston. No fue Alex Cora también, lo votaron. Bueno, sí, pero sí, también. Así que, bueno, ustedes tienen plena confianza entonces de que esto será aprobado. ¿Y en qué sentido puede mejorar la relación entre un cuerpo armado y ese departamento? Yo le haría, una pequeña observación a los redactores del proyecto. Es que en las vistas, seguro ustedes se fijaron, no menciona la ley 139.13 de las Fuerzas Armadas, ni menciona la 590.16 de la Policía. Es decir, por las características propias, lavado de activos. Lavado de activos las menciona en cuanto a integrar al director del DNI, pero no como el enfoque que yo sé por dónde tú lo estás llevando, pero debió citar indefectiblemente la ley 139.13 y la 590.16. Menciona así la ley 5088. Menciona el decreto 8621. Sí. La 172. Claro. Sí, de protección, incluso este programa podía servirles. La ley 172 de protección de datos personales. Claro. Todos esos detalles, porque la inteligencia trasciende ya en estos momentos, como mencionábamos ahorita, las tecnologías de la información. Por ejemplo, con el trabajo del Indotel, Instituto Dominicano de Tecnología, porque ya la inteligencia no es una notita, ya la inteligencia es mayormente virtual. ¿Qué parará o qué papel podría jugar la Dirección Nacional de Control de Drogas, por ejemplo, en un servicio de inteligencia? Eso es vital. Sí, lo que pasa es que la DNCD tiene su inteligencia muy especializada. Claro. A área ya de narcotráfico y crimen internacional. Y eso, naturalmente, hay colaboración y hay trabajo en conjunto con el departamento, en este caso con la dirección, si se llega a aprobar, pero tiene su inteligencia muy especializada. Pero hay cooperación, supongo. No, claro, Sí, claro. y el 6CC de la DNCD forma parte del Sistema Nacional de Inteligencia, de la comunidad de inteligencia. ¿Cuál es el elemento de ese proyecto de ley que todavía no se conoce, no es de general conocimiento, que ustedes consideran más conflictivo y que podría ser objeto en el debate El artículo 20, para mí, la obligatoriedad de dar información? Exacto. Pero supongo yo que la solicitud de esa información tiene que estar bien sustentada, ¿no? Primero, si va a solicitar, debe ser con autorización de la Procuraduría. Pero dice que es del Ministerio Público. Sí. Ministerio Público. Pero no debería ser por orden de un juez. Claro, tiene que ser un juez. Bueno, pues supone que es un proceso que se está siguiendo judicial en una investigación y eso necesariamente va a afectar a la persona y hay que garantizar esos derechos que están en la Constitución. Bien, desgraciadamente el tiempo se nos acabó. Les quiero agradecer sinceramente la oportunidad brillante que nos han dado de debatir con mucha altura y con amplio conocimiento de los participantes un tema que podría ser más controversial de lo que realmente es. Así que gracias por su atención, les deseamos un resto de la noche, les deseamos un buen fin de semana, lo que queda del fin de semana, y nos veremos el próximo sábado para otro programa similar. Hasta entonces. Si has llegado hasta aquí, definitivamente mi contenido te ha resultado interesante. Por favor, déjamelo saber. Yo aparezco como @mujerseguridad en todas las redes sociales, pero antes de irte, apóyame marcando seguir. Y espero volver a encontrarte en el próximo podcast como parte de la audiencia.
Déjame saber en las redes sociales de qué quisieras que hablemos la próxima vez.